Repito, la lectura bíblica para esta tarde la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Honrando a las tres divinas personas, leemos la palabra del Señor que nos dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse y a poner mucha atención a lo que el Señor nos trae como alimento espiritual. Yo voy a estar hablando sobre el tema el tesoro del evangelio. Repitámoslo todos. Saben, hermano, yo he considerado el evangelio como un tesoro. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un tesoro para la humanidad, no solamente para los cristianos, sino también para todo el mundo, hermanos. Porque ¿cuántos sabemos que el evangelio no hace acepción de personas? El evangelio se le predica a los pobres, como también se le predica a los ricos. El evangelio se le predica a los jóvenes, como también se le predica a los ancianos. El evangelio, aleluya, se está predicando, como dijo aquel himnólogo. Y lo recibimos como ¿qué? Como un tesoro. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que vamos a ver en este tema esta tarde es el valor que tiene el evangelio de la cruz. Hacemos mención de la cruz no porque la cruz tenga valor y poder para libertar y salvar. Hay religiones que le dan más influencia a la cruz que al que murió en la cruz. Pero nosotros no adoramos cruces, nosotros adoramos al que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo el Señor. El Salvador es el que murió en la cruz. Eso lo sabemos bien, ¿verdad? Por eso es que nosotros venimos al templo, formamos la iglesia para adorar a Cristo, no para adorar la cruz. Porque la cruz antes de Cristo era un instrumento de martirio, un instrumento de tortura, un instrumento de dolor y un instrumento de muerte. Eso era la cruz antes de Cristo. Ese tipo de muerte en una cruz fueron utilizados algunos imperios que existieron antes de Cristo. Los romanos, por ejemplo, fueron los últimos en gobernar el mundo antes de Cristo, y ellos usaron ¿qué? La cruz para castigar y destruir severamente a los malhechores y transgresores de la ley. Para eso usaban ¿qué? La cruz, para castigar, para corregir a los malhechores y violadores de la ley de Dios. Jesús nunca fue un malhechor. ¿Cuántos decimos amén?
y menos Jesucristo fue un violador de las leyes. Jesús cumplió con las leyes humanas y cumplió también con las leyes divinas. Desde su principio hasta el fin. Jesucristo era muy cuidadoso ¿en qué? En vivir las leyes de Dios en su corazón y aún las leyes divinas. Usted me dirá, pero él no guardaba el día de reposo. Él comía con los pecadores, cosa que eso no era correcto. Yo quiero decirles que esos no eran mandamientos de Dios. No me refiero al día del Señor, porque eso sí está en la Biblia. Él lo guardaba, pero el Señor les dijo a los religiosos de aquel tiempo, hipócritas, si un asno cae en un pozo, ¿no vais a redimirlo, a rescatarlo? Bendecimos el nombre de Cristo, ¿verdad, hermanos? Él nunca violó las leyes humanas ni las leyes divinas. Los religiosos, los paganos de aquella época señalaban a Jesús porque en el tiempo del silencio de los 400 años después del último profeta Malaquías a Jesucristo surgieron ¿qué? Muchos mandamientos de hombres, muchas doctrinas de hombres. Y Jesús no vino a obedecer doctrinas de hombres ni mandamientos de hombres, sino a cumplir la ley de Dios, a cumplir la palabra bendita del Señor. Jesús cumplió con las leyes humanas, como dije, desde su principio hasta su final, Él las cumplió. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis, dijo Cristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué dice la Biblia? Cumplir. Quiero detenerme un poquito ahí en ese texto bíblico. Abrogar significa anular en su totalidad una ley. Jesucristo no vino, aleluya, a abrogar, ¿verdad? Ni anular la ley que Él había establecido en el monte Sinaí, sino a cumplirla, dice la palabra del Señor. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos escuchando. ¿Qué dice ahí? Que ni una tilde ni una jota pasará, dice, de la ley, hasta que todo haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios, hermanos. Yo quiero enseñarles que la tilde y la jota eran signos escriturales judíos. Eran los signos más pequeños del abecedario hebreo. ¿Entienden? Nosotros en nuestro, ¿verdad?, idioma hay algunos puntitos, pero tenemos que respetarlos. Hay algunas tildes. Si no le ponemos el acento, ¿verdad?, una palabra se oye mal. Entonces hay que respetar esos signos. Y yo quiero decirles que la tilde y la jota eran los signos del abecedario hebreo más chiquititos. Pero el Señor dijo: yo no he venido a abrogar
esos puntitos, por muy pequeños que sean, yo he venido a cumplirlos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Jesús cumplió con esos minuciosos puntos alfabéticos. No solo los enseñó, hermanos, porque muchas veces nosotros lo sabemos y lo enseñamos, pero no los vivimos. Pero Jesucristo los sabía, los enseñaba y los vivió. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él cumplió la ley al pie de la letra. Ni una tilde ni una jota, el Señor, ¿verdad?, rehusó a cumplirlo. Volviendo a la cruz. En aquella época la cruz era considerada como lo que hoy llamamos pena de muerte o pena capital. Usted se espantará porque gracias a Dios en Nicaragua no existe, ¿verdad?, la pena capital ni la pena de muerte. Caen ahí sentencias de 30 años, hasta, bueno, a algunos les cayeron mucho en este tiempo, ¿verdad? Hasta 200 años, imagínense. ¿Quién vive 200 años? Pero existe la ley aquí de que a una persona le puede caer 30 años de prisión. Eso es la pena máxima aquí. Pero en otros países, por ejemplo Guatemala, en Guatemala la pena capital o la pena de muerte es el fusilamiento. Y sacan a la gente en una de las plazas, ponen sacos de arena ahí, y ahí delante de la gente, ¿verdad?, le quitan la vida a todo malhechor, a todo asesino. ¿Está conmigo, verdad? Las personas malhechoras hoy en nuestros días son muertas por la justicia humana en sillas eléctricas, como en los Estados Unidos. ¿Qué otro? La inyección letal, también en los Estados Unidos. Y en el Medio Oriente creo que practican la horca y la decapitación. Jesús no fue llevado a la cruz como santo, aunque Él era, es y seguirá siendo santo. Jesús tampoco fue llevado a la cruz como justo, aunque Él era justo, es justo y seguirá siendo justo. Tampoco Jesús fue llevado a la cruz como inocente, aunque fue inocente, es inocente y seguirá siendo inocente. Jesús fue a la cruz como impostor y malhechor a favor del mundo perdido, o mejor dicho, a favor de nosotros los pecadores. Ya me imagino ver a Jesucristo en las calles de Jerusalén siendo escupido, siendo abofeteado, cargando una cruz, siendo ofendido. Pero Él no era un malhechor, ni fue, ni será nunca un malhechor. Los malhechores éramos nosotros. Jesús estaba llevando en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense, hermanos, ¿qué estaba haciendo Cristo en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Cristo en el madero allá en el Gólgota? Siendo maldecido. La muerte en un madero, la muerte en una cruz era una maldición. Solo lo podía llevar un malhechor, un asesino, un pecador completamente empedernido. Pero yo le pregunto, Jesucristo nunca pecó,
Aleluya, no fue un malhechor, no fue un impostor, fue un cumplidor de la ley, pero aún así Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Madero, ¿qué tiene que ver madero con cruz? Madero era otro nombre que se le daba también a la cruz. Los romanos ocupaban 3 tipos de cruces. Una cruz que era, ¿verdad?, un tronco de árbol en forma vertical. Eso era para ellos una cruz también. Había otra cruz que la ocupaban ellos, que eran 2 troncos de árboles en X, y ese también era otro estilo de cruz. Y la que comúnmente conocemos nosotros, la cruz en forma de T, ¿verdad? Esas eran las 3 cruces que practicaban los romanos, que también se le llaman maderos, ¿entienden? ¿Cuántos alabamos a Dios? En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús, pero se hizo pecador en la cruz. Pecó por nosotros, para que nosotros ahora seamos redimidos por la sangre del Cordero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Aleluya, hermanos. El apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, hace mención de la cruz, o el evangelio de la cruz, mejor dicho. ¿Para qué? Para ilustrar o representar el sacrificio vivido por Cristo en la cruz o en el madero. No sé si me han entendido. Corintios capítulo 1 verso 17, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: pues no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a ¿qué? A predicar ¿qué? El evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo no dice adoren la cruz. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la cruz era un instrumento de tortura, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Entonces lo que Pablo está diciendo figurativamente, ilustrativamente, representativamente, era el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, hermanos. Después de Cristo, el hombre ha venido considerando la cruz como uno de los símbolos más importantes del cristianismo. Allá afuera usted ve ahí el logotipo de la misión y cualquiera diría, esa iglesia es católica o esa iglesia es mundana. No, nosotros no adoramos ni la cruz ni la paloma. Nosotros adoramos al que murió en la cruz. Aleluya, dele gloria, dele honra, dele alabanzas a Jesucristo. Aleluya. Yo le pregunto, ¿dónde está el poder? ¿En la cruz o en Jesucristo? En Jesucristo. Amén, hermanos. Muchas personas ahí cargan ¿qué? Crucifijos grandes. ¿Para qué? Para defenderse, pero esos
más bien le traen legiones de demonios. Pero Jesucristo nos liberta, Jesucristo nos sana, Jesucristo nos salva, Jesucristo nos redime, Jesucristo nos da vida. Ahora uno mira la cruz y dice, esos son cristianos, aunque sean cristianos, ¿verdad? La cruz no nos salva, hermanos. La cruz no nos liberta, hermanos. La cruz no nos salva. El que sí nos salva, el que sí nos liberta y nos da nueva vida, es el que murió en la cruz, Jesucristo. En segundo lugar, vamos a analizar en este tema la fortuna incalculable que se encuentra en el evangelio del reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos somos afortunados aquí? Levanten la mano. ¿Sabe? Diga usted conmigo, yo tengo una gran fortuna. Y dirá, afuera me van a matar. No, hermano, su fortuna es el evangelio del reino. Es una fortuna. Aleluya. Como dijo Pablo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y eso es lo que usted tiene, poder de Dios, que es el evangelio. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que el que recibe y vive el evangelio es un afortunado. Si usted ha recibido el evangelio y vive el evangelio, usted y yo somos afortunados en medio de este mundo convulsionado. Eso de ser afortunado es como sacarse el premio mayor de la lotería. Gracias a Dios, aquí no hay jugadores de eso, ¿verdad? Porque ninguno le ha pegado al gordo, solo los flacos. Cada día más pobres, más pobres. ¿Por qué? Porque estamos gastando nuestro dinero en lo que no sacia y nuestro trabajo en lo que no es pan. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. ¿Por qué el evangelio es como sacarse el número o el premio mayor de la lotería? Porque el evangelio del reino de Dios es un tesoro. Ay, hermano, qué lindo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, hermano. Hace más de 40 años yo me llegué al Señor y qué precioso es estar en los caminos del Señor. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos, entre comillas, el evangelio de Jesucristo es semejante a un tesoro escondido en un campo. Hermano, el evangelio se siembra ¿en dónde? En el campo. ¿Y qué es el campo? Las almas perdidas. Las personas que andan en el mundo, ese es el campo. Y ahí se está sembrando ¿qué? La palabra de Dios. Pero qué tremendo que 4 terrenos cae la semilla, cae la palabra, cae el evangelio. Y de los 4 terrenos, un solo terreno es el que recibe la palabra y da fruto, el 30, el 60 y el 100 por 1. 3 tipos de terreno solo oyen y dan la vuelta y la palabra se la comen los animales. Gracias a Dios, hermanos,
que los que estamos aquí en este lugar es porque somos buen terreno, buena tierra. La palabra cayó, aleluya, y dio fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor. Dice en Mateo 13:44 que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire qué fortuna es la palabra del evangelio de Cristo. Yo he dicho que ser cristiano cuesta mucho, pero vale la pena ser evangélico cristiano, hermanos, por el valor que se obtiene al oír, al leer y al obedecer el evangelio. Alabado sea el Señor. Qué cosa más gloriosa. Cómo nos mueve a nosotros. No son las emociones. Yo le aseguro que no me gustan las emociones, pero el Espíritu Santo, que es el que mueve nuestros corazones, nos impulsa a levantar las manos, nos impulsa a dar gritos de júbilo, nos impulsa a dar vueltecitas de la victoria, porque el evangelio es poder. Mire, hermano, qué bomba la que explotó en Beirut. ¿Cuántos se dieron cuenta, verdad? Qué poder de esa bomba. Alcanzó posiblemente hasta kilómetros de distancia donde explotó. Murieron muchos, lamentablemente. Oramos por esa gente. Pero yo quiero decirles que el poder del evangelio es más poderoso que la bomba que explotó en Beirut. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor? ¿Por qué? Porque el avance del evangelio no lo detiene nadie. ¿Cuántos saben, hermanos, que al principio de la era cristiana muchos emperadores asesinaron cristianos? ¿Por qué? Porque predicaban la palabra. Aún el que escribió el libro de Romanos, el apóstol Pablo, fue asesinado en Roma por un emperador llamado Nerón, decapitado, y murió por eso. Pero se detuvo el avance del evangelio. Aquí estamos los nicaragüenses bendiciendo el nombre de Dios, porque eso explotó por el mundo y esto no lo detiene nadie. Esto va para largo, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor? Dígalo conmigo: gracias, porque estoy dentro del evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9 dice: en llama de fuego. Y este fuego no es un fuego representativo, simbólico. Este fuego es literal, real, verdadero. Y dice: en llama de fuego para dar retribución, para pagar. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Un día aquellos que han escuchado, aquellos que se han burlado, aquellos que se han mofado de los que predican el evangelio, van a compadecer ante el tribunal de Cristo, van a estar ante el juicio de Dios y el Señor les va a dar su justa paga. Pero nosotros ya estamos libres, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el evangelio. Dele un aplauso al Señor y exaltemos su nombre. ¿Cuántos nos sentimos gozosos por eso, hermano? Y mire, somos contaditos, aleluya. Esto no es para todos.
Todos pueden oír, pero no todos, hermanos, pueden obedecer. Pero usted y yo oímos la voz del evangelio y acudimos y vemos ahora que el evangelio es un tesoro a favor de nuestras vidas. Dice el verso 9, en los cuales sufrirán pena de eterna perdición, los que rechazan el evangelio, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque ¿dónde está el poder? En el evangelio de Cristo, porque Cristo es poder, aleluya. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aleluya, están conmigo, ¿verdad? ¿Dónde es necesario que comience el juicio? Hay muchos evangélicos cristianos que ya, hermano, no quieren ni buscar de Dios. Peor con estas situaciones que estamos viviendo. Hermano, aunque nos toque venir brincando para acá, para allá, venimos a adorar al Rey, venimos a servirle al Rey. Dios sabe que muchos de los que están aquí vienen con muchos esfuerzos, pagando taxi, pagando buses, arriesgando todo, pero aquí están adorando al que vive por los siglos de los siglos. Dios los bendiga. Son afortunados porque la fortuna del evangelio está con ustedes. Aleluya a su nombre, hermano. Vivir dentro del evangelio del reino es como traer ¿qué? El cielo a la tierra. ¿Están escuchando? Vivir dentro de el redil del evangelio es como traer el cielo a la tierra. ¿Creen ustedes que allá en el cielo hay hambre? No. ¿Creen ustedes que allá en el cielo hay muerte? No. ¿Creen ustedes que allá en el cielo hay lágrimas? No. Entonces hay que traer el reino de Dios a la tierra por medio de ¿qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son como ángeles, estamos adorando, aleluya, en la presencia del Señor. Tal vez hayan ángeles allá diciendo qué dichosos los nicaragüenses que tienen oportunidad de ¿qué? De alabar al Señor en espíritu y en verdad. El evangelio glorioso del reino es del cielo, hermanos. ¿Saben ustedes que el evangelio no vino de la tierra? El evangelio vino del cielo. Aleluya. El corazón del evangelio es Jesucristo. ¿Y de dónde vino Cristo? Del seno de su Padre eterno. Y al recibir y vivir en nuestras vidas el evangelio es como traer ese cielo a la tierra. Aleluya. Yo muchas veces me he sentido, aleluya, cuando estoy en la dimensión del poder de Dios, en el cielo, en el trono de Dios, en la presencia del Señor. Aleluya, hermanos. Yo no me voy a extrañar mucho allá arriba en el cielo porque vamos a ir a vivir allá, pero no por siempre. Yo no quiero entrar en un tema escatológico ahora. Yo voy a vivir allá, pero por un tiempo, porque la tierra, aleluya, fue creada para el hombre. Y la Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y en esa nueva tierra usted y yo la vamos a habitar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Yo no voy a extrañarme cuando viva ese periodo de tiempo allá en el cielo, cuando empiezan los ángeles a alabar al Señor
no voy a extrañarme porque voy a decir, si allá en la tierra había también músicos, habían cantores, habían hermanos que alababan a Dios con el alma. Aleluya, hermanos. Bueno, lo tercero que quiero observar en este tema esta tarde es el poder glorioso que radica en el Evangelio. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Hablamos en primer lugar del valor del Evangelio. En segundo lugar, hablamos de la fortuna incalculable del Evangelio, un tesoro para nosotros. Y hoy voy a hablarles como última parte del poder glorioso que radica en el Evangelio. Porque el Evangelio es... Aleluya, denle la gloria y la honra al Señor. Eso es el Evangelio. A ver si sale otra vez. Porque el Evangelio es... Aleluya. Qué maravilloso. Hasta los ángeles yo creo que se asustan, hermano. Porque nosotros sabemos qué es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mire, hermano, el Evangelio entra, el Evangelio llega. Un hombre quiso avergonzar a los evangélicos y entró con un tremendo machete y comenzó a cinchasear a todos los que estaban allá alabando al Señor. Y él le dio al pastor, y el pastor, donde se sintió fajeado, salió corriendo también. Pero ese hombre no podía dormir en la noche, porque había una voz que le estaba diciendo: golpeaste a los creyentes. Ellos tienen poder de Dios para salvación. Usted dirá, si tuviera poder, no lo hubiera fajeado al pastor. Pero hay cosas que suceden para que el hombre, aleluya, en su conciencia sea redarguido. Y aquel hombre en la madrugada fue donde el pastor y le dijo: pastor, perdóneme, yo fui quien le pegué, pero estoy arrepentido porque sé que el Evangelio es poderoso. Él me cambia, Él me salva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Yo conocí un hombre que le llamaban Miguelón. Manejaba unos tractores grandes. Y un día íbamos con el pastor y lo enfrentamos, y el pastor comenzó a hablarle y Miguelón lo agarró de aquí y lo levantó, y los piececitos del pastor así hacían. Pero el pastor le decía: no importa, Jesucristo lo ama. Y yo creo que ese Miguelón debe ser un creyente, aleluya, del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos han oído del famoso expandillero Nicky Cruz? Un hombre que no se medía para qué, para apuñalar a otro, para robar a otro, para drogarse y hacer miles de cosas. Pero un predicador llamado David Wilkerson se acercó y le dijo: Nicky, Jesús te ama. Y Nicky le dijo: no se me acerque más, predicador, porque lo parto en 100 pedazos. Y le dijo David Wilkerson, el predicador:
me podés partir en 100 pedazos, pero cada pedazo de mi vida te va a estar diciendo que Jesús te ama. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo, hermano? Es poderoso el evangelio. ¿Quién es ahora Nicky Cruz? Un predicador ahora del evangelio. Aleluya. El evangelio es. Yo recuerdo un vecino que teníamos en una de las iglesias que tiraba piedras cuando había culto y tiraba limones, y él tiraba de todo. Y el pastor, en ese tiempo no era yo era miembro, y dijo: vamos a orar por ese tirapiedra. Un mes de oración, orando. Al mes vimos entrar a esa persona por el templo levantando su mano y diciendo: me acepto a Cristo. Y se acabaron las pedradas, se acabaron los limonazos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque el que se mete con el evangelio es poder, lo va a traer el Señor. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no son filosofías ni palabras huecas y baratas. El evangelio es una manifestación gloriosa del poder supremo de Dios. Aleluya, hermanos. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. El evangelio de Cristo no solo son palabras sin sentido, son demostraciones del Espíritu Santo con poder y gloria. Primera de Tesalonicenses 1, verso 5 dice el apóstol Pablo, aquí escribiendo a esta iglesia: pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo llega el poder a nosotros? Con poder. Cuando a mí me predicaban el evangelio, yo sentía que el corazón se me quería paralizar. Yo sentía que me palpitaba más rápido. ¿Cuántos de ustedes cuando oían el evangelio sentían que ahí estaba el poder de Dios para salvación? El evangelio que predicó nuestro Señor Jesús no solo fueron palabras, sino demostraciones del poder de Dios. Mire lo que dice San Mateo 9:35. Recorría Jesús, dice, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No eran solo palabras. Jesucristo comenzó a predicar el evangelio del reino y llegaban los enfermos y en el nombre del Señor los sanaba a todos, y toda dolencia era, aleluya, manifestada y sanada por el poder de Dios, porque ese es el evangelio. Dice Mateo 11, versos 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El poder del evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pobres no solo son aquellos que no tienen dinero. Pobres son aquellos que oyen la palabra y no quieren recibirla. Esos son pobres, hermanos. Nosotros somos pobres, pero somos ricos. Amén. La riqueza de nosotros es la fortuna del evangelio de Cristo. Concluyo con esto. Quiero concluir con las palabras escritas por el evangelista Marcos.
en su capítulo 1, versículo 1. Ahí está la clave. Y dice, principio del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. En pocas palabras, el evangelio es poder, es fortuna, vale mucho, porque el corazón, el centro del evangelio no es Belsasar. El corazón y el centro del evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya. ¿Qué hacemos cuando predicamos el evangelio? ¿Predicamos a quién? A Jesucristo. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, Señor, este rebaño. Que ellos, Señor, estén tranquilos y quietos, porque tú vas a hacer cosas grandes a favor de ellos. Nicaragua va a ser bendecida por usted, hermano. Usted carga un gran tesoro en su corazón. ¿Cuál es ese tesoro? El evangelio del reino. Predícalo. No solo lo leas ni lo oigas. Vívelo, reprodúcelo, predícalo, háblalo. Mucha gente va a llegar al conocimiento de la verdad por ese evangelio que tú le vas a estar predicando. Que Dios me los bendiga. Aplausos para Cristo.